Concepto y clasificación de la materia. La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar determinado en el universo. Es aquello que es cuantificable, es decir, que se puede medir. La materia está formada por una serie de partículas que son invisibles, indivisibles y estables, a las que denominamos átomos. Los átomos conforman la materia. Respecto a la clasificación de la materia, esta la podemos encontrar de diferentes maneras en la naturaleza. El primer ejemplo serían sustancias puras. Su naturaleza y su composición no varían sea cual sea el estado en el que se encuentre. Cuando una sustancia pura está formada por un solo elemento, se dice que se trata de una sustancia simple. Estas a su vez se dividen en dos grandes grupos, elementos y compuestos. Elementos. Se trata de aquellas sustancias puras que no pueden descomponerse en otras sustancias puras más sencillas por medio de ningún procedimiento. Ejemplo, todos los elementos de la tabla periódica. Compuestos. Se trata de aquellas sustancias puras que están constituidas por dos o más elementos que se encuentran combinados en proporciones fijas. Ejemplo, el agua está constituida por hidrógeno H y oxígeno O. Mezclas. Estas se encuentran formadas por dos o más sustancias puras. Su composición es variable y la podemos encontrar de dos formas diferentes en la naturaleza: mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas o disoluciones son aquellas mezclas en las que no se pueden distinguir sus componentes a simple vista. Un ejemplo sería la disolución de sal en agua. Mezclas heterogéneas son aquellas mezclas en las que podemos distinguir sus componentes a simple vista. Un ejemplo sería el agua con aceite. Estructura del átomo: electrones, protones y neutrones. El átomo es la partícula más pequeña en la que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas. Las partículas subatómicas por las que estarán formados los átomos son los neutrones, electrones y protones. Los electrones tienen una carga negativa y son las partículas subatómicas más livianas que tienen los átomos. La carga de los protones es positiva y pesan unas 1800 veces más que los electrones. Los únicos que no tienen carga eléctrica son los neutrones, que pesan aproximadamente lo mismo que los protones. Los protones y neutrones se encuentran agrupados en el centro del átomo, formando el núcleo atómico. Los electrones aparecen orbitando alrededor del núcleo del átomo. De este modo, la parte central del átomo, es decir, el núcleo, tiene una carga positiva en la que se concentra casi toda su masa, mientras que alrededor del núcleo atómico hay un cierto número de electrones cargados negativamente. La carga total del núcleo atómico, positiva, es igual a la carga negativa de los electrones, de modo que la carga eléctrica total del átomo será neutra. Propiedades de la materia. Las propiedades de la materia son todas aquellas que podemos medir. Se pueden clasificar en dos grandes grupos: propiedades generales y propiedades específicas. Propiedades generales. Los objetos que te rodean tienen una masa y ocupan un lugar en el espacio, es decir, tienen un volumen. Las propiedades generales son aquellas que presenta todo cuerpo material sin excepción, y al margen de su estado físico. Son las siguientes. La masa es la cantidad de materia contenida en un volumen cualquiera. La masa de un cuerpo es la misma en cualquier parte de la Tierra o en otro planeta. El volumen de un cuerpo ocupa un lugar en el espacio. El peso es la fuerza con la que la Tierra atrae a un cuerpo, por acción de la gravedad. La porosidad se produce cuando los cuerpos están formados por partículas diminutas. Estas dejan entre sí espacios vacíos llamados poros. La inercia es una propiedad por la que todos los cuerpos tienden a mantenerse en su estado de reposo o movimiento. La impenetrabilidad es la imposibilidad de que dos cuerpos distintos ocupen el mismo espacio simultáneamente. Las propiedades específicas. Las propiedades específicas son las propiedades que permiten identificar y distinguir unas sustancias o objetos de otros. Algunas propiedades específicas son las siguientes. La densidad. La densidad es una magnitud que mide la cantidad de masa por unidad de volumen. La fórmula para poder calcular la densidad es densidad igual a masa entre volumen. Por ejemplo, un material muy denso es el plomo y uno poco denso el corcho. La dureza. La dureza de un material determina su resistencia a ser rayado. La dureza de un sólido se establece mediante la escala de Mohs. El material más duro es el diamante y el menos duro el talco. La solubilidad. La solubilidad
es la propiedad que tienen algunas sustancias de disolverse en un líquido a una temperatura determinada. El azúcar, por ejemplo, es muy soluble en agua, mientras que el aceite es insoluble e inmiscible. La conductividad. La conductividad eléctrica de una sustancia mide su capacidad para transmitir una corriente eléctrica. Los metales, por ejemplo, son buenos conductores de la electricidad, mientras que los plásticos son aislantes. La ductilidad. La ductilidad es la propiedad por la cual los metales se pueden transformar hasta láminas. El acero, el hierro y el cobre, entre otros, son materiales dúctiles. La elasticidad. La elasticidad es la propiedad que tienen los materiales para deformarse y volver a su forma original cuando cesa la fuerza aplicada. Algunos materiales muy elásticos son la silicona y el neopreno. Los modelos atómicos. El modelo de Thomson. Thomson fue el primer científico que planteó un modelo sobre la estructura atómica. Al ser tan pequeña la masa de los electrones, supuso que toda la masa del átomo acumulaba la carga positiva ocupando todo el volumen atómico. Este estableció que el átomo estaba formado por una enorme esfera maciza, cargada positivamente con electrones. Se denominó también modelo de budín de pasas, ya que la masa del pastel representa la masa del átomo de carga positiva y las pasas serían los electrones incrustados en la esfera. La carga negativa de los electrones compensaría la carga positiva, por lo que el átomo sería neutro. El modelo de Rutherford. A principios del siglo XX, el físico británico Rutherford propuso otro modelo del átomo. Según Rutherford, el átomo consta de un pequeño núcleo central, cargado positivamente, donde se encuentran los protones y que contiene casi toda la masa, y una parte exterior donde se hallan los electrones girando alrededor del núcleo. El modelo de Bohr. El físico danés Bohr mejoró el modelo de Rutherford suponiendo que alrededor del núcleo hay diferentes capas o niveles en los que se colocan los electrones. Según este modelo, el átomo consta de un núcleo, que contiene protones y neutrones, y una serie de capas donde se sitúan los electrones girando alrededor de este núcleo. En el modelo de Rutherford, los electrones giran describiendo órbitas que pueden estar a cualquier distancia del núcleo, pero en el modelo de Bohr, los electrones solo se pueden encontrar girando en determinados niveles de energía. Se dice que el átomo de Bohr está cuantizado. Estados de agregación de la materia. La materia que observamos se puede presentar en estado sólido, líquido o gaseoso. Para explicar los distintos estados de la materia, sus propiedades y los cambios de estado, los científicos idearon la teoría cinética. Según la teoría cinética, la materia, tanto sólidos, líquidos y gases, está formada por pequeñas partículas en continuo movimiento. Entre las partículas hay vacío. Las partículas se mueven más o menos libremente dependiendo del estado. Cuando las partículas se mueven más rápidamente es porque la temperatura es mayor. El estado sólido. Los cuerpos sólidos son aquellos que mantienen su forma y volumen constantes gracias a la gran cohesión de sus moléculas. Según la teoría cinética, en los sólidos las partículas están fuertemente unidas y muy juntas. Al moverse no cambian de posición, solo pueden vibrar en torno a estas posiciones fijas. Por eso se mantiene la forma y el volumen. La densidad de los sólidos es mayor que la de los líquidos o los gases. El estado líquido. Los líquidos no tienen forma propia. Adoptan la forma del recipiente que los contiene, sin variar el volumen. Los líquidos no se expanden y tienen mucha dificultad para comprimirse. Según la teoría cinética, las partículas de los líquidos están menos unidas, más separadas y menos ordenadas que las de los sólidos. Pueden desplazarse unas sobre otras, lo que permite a los líquidos adaptarse a cualquier forma. La densidad de los líquidos es menor que la de los sólidos porque las partículas están menos agrupadas y ocupan más volumen. El estado gaseoso. Se denomina gas al estado de agregación de la materia, compuesto principalmente por moléculas no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción. Como afirma la teoría cinética, las partículas de los gases no están unidas. Existen grandes espacios vacíos entre ellas y se puede mover libremente. Por eso los gases no tienen forma propia y ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene. Los gases presentan la menor densidad, ya que sus partículas están
más separadas ocupando el volumen máximo. La presión que ejercen los gases es el resultado de los continuos choques de sus partículas sobre las paredes del recipiente que contiene el gas. Entre las partículas del gas, las fuerzas son muy poco intensas, de ahí que se muevan con total libertad. En un globo, por ejemplo, esto hace que las partículas del gas choquen continuamente con las paredes del globo. 6. Transformaciones de la materia. 6.1. Transformaciones físicas, cambios de estado. Un cambio físico es una transformación en la que no varía la naturaleza de la materia. Durante una transformación física no cambia la composición de un sistema material y por lo tanto se mantienen sus propiedades esenciales. El estado físico de la materia depende de la temperatura y de la presión y se producen por aumento o por disminución de la temperatura. Lo que ocurre por aumento son la fusión, vaporización y sublimación. La fusión es el paso de la materia de sólido a líquido al aumentar su temperatura. Un ejemplo de esto puede ser derretir hielo o fundir metales. La vaporización implica el paso de estado de líquido a gas al incrementar la temperatura. Un ejemplo es hervir agua o la ropa tendida. La sublimación es similar pero menos común, es el paso de sólido a gas sin pasar por el estado líquido. Un ejemplo es el hielo seco, la evaporación en los polos o la sudoración. Lo que ocurren por disminución son solidificación, condensación y sublimación inversa. La solidificación es el caso contrario, de líquida a sólida o de gas a sólida, al retirar la temperatura. Un ejemplo de esto puede ser convertir agua en hielo, hacer caramelos o embutidos. La condensación o la precipitación convierte los gases en líquidos a partir de la variación de la presión o de la temperatura. Un ejemplo es la rociada de la mañana, el empañamiento de los espejos o el ciclo del agua. Y por último, la sublimación inversa es el cambio de estado de gas a sólido, pero sin pasar por el estado líquido. Transformaciones químicas, reacciones químicas. Un cambio químico es aquel en el que se producen varias reacciones químicas, es decir, cuando los átomos rompen sus enlaces y forman otros nuevos. Es en este caso cuando cambia la naturaleza de la sustancia. Un ejemplo sería la combustión o la oxidación. En relación con las reacciones químicas destacamos el concepto de estequiometría, como el cálculo de las relaciones cuantitativas entre los reactivos y los productos. Cuando en una reacción química las cantidades de reactivos no se encuentran en la relación estequiométrica que marca su ecuación química, hay que localizar cuál es el reactivo limitante, siendo este aquel reactivo que primero se consume en la reacción y que, una vez agotado, no permite que ésta continúe. Es de vital importancia identificarlo correctamente al inicio, pues todos los cálculos numéricos asociados a la reacción deben hacerse a partir de él. Sistema periódico. Propiedades periódicas de los elementos, tabla periódica y reactividad química. En 1869, Mendeleev, químico ruso, presenta una primera versión de su tabla periódica, que tenía 63 elementos. Los elementos de los actuales grupos fueron clasificados verticalmente y las agrupaciones horizontales representan los elementos de los periodos actuales. La reactividad de los elementos se puede comparar considerando su posición en la tabla periódica. En los metales, la reactividad aumenta hacia abajo en los grupos y hacia la izquierda en los periodos, mientras que en los no metales, la reactividad aumenta hacia arriba en los grupos y hacia la derecha en los periodos. Los gases nobles son una excepción en estas tendencias y por esto no se incluyen en las consideraciones anteriores. Los gases nobles son los elementos menos reactivos de la tabla periódica y por ello se han denominado también gases inertes. El radio atómico es la distancia que hay entre el centro del núcleo y el electrón más externo. En cuanto a radio iónico, distinguimos el radio entre cationes, cuando los iones tienen carga positiva, y aniones, cuando los iones tienen carga negativa. El potencial de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón a un átomo de ese elemento en su estado neutro y gaseoso. La afinidad electrónica se define como la cantidad de energía que se desprende o se absorbe cuando se añade un electrón a un átomo gaseoso aislado para formar un ion negativo. La electronegatividad es la tendencia que tiene un átomo de un elemento de atraer a los electrones compartidos con otro átomo cuando está combinado químicamente con él, y el carácter metálico está inversamente relacionado con la electronegatividad.